Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en el canal voy a hacer un análisis personal de algunos de los DLCs de este simulador que tengo en mi colección, ya que varios suscriptores me lo han pedido. Así que hoy me voy a mojar y espero no despertar demasiada polémica. Os presento mi tier list de Transcend World. ¡Comenzamos! Recuerda que puedes jugar a Transcend World 4 con tu propio controlador de simulación de trenes fabricado por ti mismo. Te dejo el enlace de cómo hacerlo en la descripción del vídeo. Bien, lo primero indicaros que este análisis es totalmente personal. No voy a catalogar todas las rutas de mi colección, pero sí algunas de las más emblemáticas. Hay muchas rutas que no he adquirido o que tengo pero que ni siquiera he probado, y obviamente es un análisis, repito, personal y que seguramente pueda causar controversia con algunas de mis opiniones. Aún así voy a tratar de ser lo más objetivo posible en este análisis, reseñando que no voy a entrar en valoraciones de nivel gráfico de cada DLC, que para mí es lo de menos. Voy a ir analizando DLCs por países y vamos a empezar por Estados Unidos y comenzamos por Sherman Hill. Y comenzamos fuerte porque para mí estamos ante el mejor DLC donde podemos manejar locomotoras americanas y en donde los amantes del ferrocarril americano van a disfrutar. Tiene una de las mejores locomotoras americanas del juego, la SD70 ACE, por lo que gracias a ello podemos disfrutar de largas y pesadas composiciones. Su ruta, aunque no tiene una gran decoración, es entretenida por las rampas y pendientes que se nos presentan y en donde sus escenarios siempre suponen un reto. Si te gustan los grandes trenes de mercancías, no te puede faltar este DLC en tu colección, por lo que lo vamos a colocar como de lo mejor de Transcend World. Continuamos con Cajon Pass, ruta que salió con el Transcend World 3 original, y partiendo del hecho de que todas las locomotoras americanas de Transcend World están muy bien hechas, con todas sus físicas y prestaciones recreadas al detalle, si ya tienes Sherman Hill y quieres tener más contenido americano, esta es la segunda mejor opción que tienes a tu alcance. Tiene prácticamente todo lo que tiene Sherman Hill, pero la locomotora del anterior DLC, en mi modesta opinión, es mejor en cuanto a tracción. Lo vamos a colocar como indispensable. Seguimos con Horseshoe Curve, o como digo yo, la curva de la herradura debido a mi pésimo inglés, e igualmente que Cajon Pass puede ser tu segunda opción más acertada después de Sherman Hill. El escenario es muy agradable, mucho más llevadero que las anteriores, las locomotoras de Norfolk están muy bien hechas como todas las americanas del juego, la más potente de ellas, la ES44C4, muy parecida en prestaciones a la de Sherman Hill, con la librea de Norfolk, que personalmente es la que más me gusta de este tipo de locomotoras, lo que para mí supone un aliciente extra. Lo vamos a colocar también como indispensable. Vamos a otra ruta americana, y esta sí que me atrevo en afirmar que es la peor ruta que tiene Transcend World con diferencia. Estamos hablando de Cane Creek. Es un auténtico tostón y sus escenarios son realmente insoportables. Estamos ante una ruta de 2 horas de recorrido a una velocidad máxima de 15 millas por hora, todo el rato por vía única, sin semáforos, sin señales, un auténtico bodrio. Lo único que vale son las últimas 5 millas de la ruta, que atraviesan un bonito desfiladero y las vistas mejoran notablemente. No hagáis caso a vídeos en los cuales predican las magnificencias de este DLC, porque realmente es soporífero. No lo compréis nunca ni tan siquiera con oferta. Quedáis avisados de ello. Lo voy a poner, obviamente, como lo peor de Transcend World. Nos vamos ahora hasta California, hasta Antelope Valley. Es una ruta muy larga con una parte bastante entretenida y muy bien señalizada, y otra parte bastante aburrida.
Lo que le hace subir puntos es su locomotora, la MD F125 Metrolin. Está muy bien recreada, es muy funcional. Se trata de un push-pull, con lo que tendremos 2 trenes al precio de uno, con un sonido espectacular y un DLC el cual tiene el mejor escenario sin duda que hasta el momento yo he jugado en Transient World. Por lo que Antelope Valley sería una buena compra. Pasamos a Inglaterra y empezamos con London Commuter. Y no os dejéis engañar por este DLC, porque ciertamente sus trenes no son los más llamativos ni los mejores para conducir, pero su ruta es una auténtica delicia. Su sistema de semáforos es inmejorable y vais a poder conducir en una ruta con muchísimo tráfico de trenes. Vais a ver un ir y venir constante de trenes y resulta una ruta muy divertida. Bajo mi punto de vista, entre las más divertidas de Transient World, si no la que más. La voy a colocar en buena compra. Vamos con Great Western Express, una ruta muy antigua. Su ruta y escenario se hacen bastante aburridos, pero tiene uno de los trenes más emblemáticos y elegantes de todo el juego. Se trata de la clase 43, un tren diésel de alta velocidad que no os va a dejar indiferentes. Además, este DLC también incluye la clase 66, que es la mejor locomotora británica de mercancías que tiene el juego. Adquirir este DLC, si puede ser cuando se encuentre con descuento, sería una buena compra. Vamos con Southeastern High Speed, y en mi modesta opinión, estamos ante el mejor DLC británico. Incluye el mejor tren de pasajeros británico, el clase 395 Javelin, que puede operar tanto en servicio local por tercer rail como por línea de alta velocidad por catenaria. Su interior es extraordinario, muy funcional, a la par que su ruta es entretenida al igual que sus escenarios. Hay muchas reseñas negativas sobre este DLC en cuanto a su sonido, pero se soluciona subiendo el volumen, así de sencillo. Para mí, como digo, el mejor DLC británico, por lo que lo voy a colocar entre los indispensables de Transient World. Nos adentramos en este DLC Spirit of Steam y aquí tenemos un claro quiero y no puedo. Es la primera inmersión en el mundo vapor en Transient World y en mi sincera opinión creo que les falta mucho para poder recrear una buena simulación en trenes de vapor. Su ruta es muy decente, muy bien ambientada en la época, las locomotoras están bien recreadas, muy bonitas visualmente, pero les falta mucha funcionalidad para que estemos hablando de un gran DLC. Y es que no han recreado en su totalidad lo que supone llevar una locomotora de vapor. Hay varios mandos de la locomotora que no funcionan y que afectan notablemente en el grado de simulación de la locomotora. Si os gusta este tipo de locomotoras y por probar el mundo vapor, podéis adquirirlo, pero no esperéis gran cosa. Para mí es un DLC totalmente prescindible y ahí lo voy a colocar. Y vamos con el último DLC británico que ha salido en Transient World, esta ruta de Peterborough-Doncaster, y donde seguramente voy a crear controversia porque en este DLC encuentro claros y nubes. Lo primero voy a decir lo bueno del DLC, voy a ir de mejor a peor, y lo mejor que tiene este DLC sin duda alguna es su tren estrella, el clase 801 Azuma. Es extraordinario, todo un acierto, está hecho al detalle, es un tren precioso, casi toda la cabina es funcional, tiene sistema híbrido, muy cuidado su manejo, pero falla en que su ruta es realmente aburrida, además de ser posiblemente la peor optimizada de todo el juego, con tirones a veces de entre 3 y 4 segundos, lo que le hacen en ocasiones injugable. Es una ruta de alta velocidad que no aporta nada nuevo en absoluto y se hace muy pesado terminar sus escenarios, prefiriendo en este caso Southeastern High Speed. Este DLC también incluye la locomotora clase 66, que como hemos dicho anteriormente, es la mejor locomotora británica de mercancías que tiene el juego. Hasta aquí el DLC sería una buena compra,
gracias a los dos trenes que contiene, si no fuera porque también tiene la peor locomotora de Transient World. Con este DLC nos dan la locomotora Flying Scotsman, que es sin lugar a dudas la peor locomotora de todo el juego con diferencia. Si se hubiesen puesto a hacerla así de mal a propósito, no lo hubieran hecho tan bien. Y eso que se trataba del centenario, y en teoría deberían haber puesto mucho empeño en hacerla lo mejor posible. Es una lástima que una locomotora mítica y que tenga tanta historia haya salido en el juego de una manera tan desacertada. Visualmente está recreada al detalle, pero su manejo es totalmente indigno de un simulador. No tiene funcionalidad ninguna, todos los mandos que se pueden accionar no funcionan en absoluto, y su manejo se resume a adelante, atrás y parar, como si de un juego de niños se tratara. Por lo tanto, poniéndolo en una balanza, y si además tenemos ya el DLC de Southeastern High Speed, vamos a poner este DLC como prescindible. Comprarlo solamente si estáis interesados en el Azuma, que como digo es un tren extraordinario. Por supuesto, Flying Scotsman lo vamos a poner como lo peor, por debajo incluso de Cane Creek. Pasamos a Alemania y comenzamos con el DLC Mainz Koblenz, que es uno de los que pasaron un poco sin pena ni gloria por Transient World, de manera algo efímera, pero estamos ante uno de los mejores DLCs alemanes de este juego. Es cierto que la calidad gráfica de la ruta nos deja algo fríos, pero estamos ante una locomotora que es una auténtica delicia. Deciros que se trata de una locomotora mítica, esta DBBR 103 con la librea original de la Deutsche Bundesbahn, y que no encontraréis locomotora más emblemática que esta en la historia del ferrocarril alemán. Está muy bien hecha, lástima que no vengan sus coches originales, y aunque se trata de una locomotora de 1960, tiene implementados todos sus sistemas de seguridad modernos que hacen que estas rutas alemanas sean tan entretenidas. Para mí este DLC sería una buena compra. Pasamos ante el peso pesado de las rutas alemanas. Se trata de la ruta Kohl-Aachen, una ruta fantástica, muy bonita y entretenida, de las pocas que tienen LZB, y que además de darnos el tren Tallinn, que es todo un acierto, incluye uno de los trenes mejor hechos de Transient World. Se trata del IC3, y qué deciros ya de este tren que no sepáis. Tiene un montón de sistemas, un tren muy funcional donde todo lo que tocas funciona, y la ruta ideal para aprender a manejar los complicados sistemas de seguridad de las rutas alemanas. Este DLC sin duda tiene que ser indispensable en tu colección. Vamos ahora con un DLC que no es una ruta, sino una locomotora. Estamos hablando del DLC Railpool BR193 Vectron. Podéis adquirirla con Transient World 4 con la edición Deluxe, junto con el DLC de la ruta Nahverken Dresden-Riesa, para que podáis disfrutarla al máximo. Añado que si mi inglés es pésimo, mi alemán es peor. Existen otras locomotoras alemanas de mercancías que también nos pueden dar mucho juego, pero esta Vectron es la mejor. Muy funcional, muy bien hecha, muy bonita, y no os puede faltar en vuestra colección. La voy a poner como DLC indispensable. Pasamos ahora a Kassel Gurburg, una ruta que se presentó en Transient World 3 junto con Cajon Pass y que a mí me dejó un poco indiferente. Su ruta está muy bien, incluso más bonita visualmente que la de Kohl, pero es que su tren, además de ser feo de narices, es una copia absoluta del IC3. Es prácticamente el mismo tren, con lo que no te aporta nada nuevo. Si encontráis una oferta en Steam, podéis adquirir este DLC, que yo solamente así colocaría como buena compra. Pasamos ahora a DLCs del resto del mundo, y el primero que os presento es Vorarlberg Lindau, un DLC que presentaba Transient World 4 en su salida y donde no gana ningún otro DLC en ningún aspecto. El tren que nos presenta, el Tallinn 2,
ya tenemos en Transient World trenes similares a este y mejores incluso. Su ruta, aunque nos presentó un nuevo país, Austria, también existen en Transient World rutas similares y mucho mejores, además de estar muy mal optimizada la ruta. Por lo tanto, a mi parecer, este DLC no me aporta nada nuevo, para mí es un pan sin sal, por lo que lo coloco como prescindible. Por deciros algo que reseñar de este DLC, tiene el escenario más absurdo y ridículo de todo el juego y del cual tenéis un vídeo en el canal. Vamos con este Chur Arosa, que para mí es el escenario ideal donde te puedes relajar después de un día de trabajo. Voy a levantar nuevamente mucha controversia. Hay muchos detractores de este DLC, ya que tiene algún que otro bug, cosa que asumo. Su locomotora es muy simple y fallan aspectos como el sistema de seguridad, y su ruta tiene innumerables fallos gráficos, cosa que también asumo. No me puedo tomar este DLC como que tenga un grado de simulación alto, porque no lo tiene, pero estamos ante un DLC con una calidad técnica sin precedentes. La ruta, además de ser muy bonita visualmente, es exactamente igual a la de la realidad, cuidada hasta el más mínimo detalle y que podéis comprobar en un vídeo de mi canal donde comparo el juego con un tren real. No tiene dificultad ninguna, eso sí, porque el regulador lleva un limitador de velocidad que lo hace muy sencillo de manejar, pero visualmente es extraordinario, con lo que no hay ruta mejor para confirmar la famosa frase «relájate y disfruta». La coloco como buena compra por la sencilla razón que recientemente ha salido una ruta de su mismo calibre y que la supera con creces. Se trata del DLC Tirano Hospicio Bernina. Ya habéis visto varios vídeos que he subido al canal y donde habréis podido comprobar la calidad tan brutal de este DLC. Estamos ante el hermano mayor de Arosa, superándole en todos sus aspectos. Calidad gráfica extraordinaria, escenarios fuera de serie, su tren está muy bien hecho, muy funcional y su ruta visualmente es espectacular y existen pocas como esta que se puedan igualar a ella. Naturalmente esta ruta, la cual recrea, la del Bernina Express, tiene el hándicap que se encuentra entre las rutas más bonitas del mundo, declarada además como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en este DLC está recreada al detalle. Es la mejor ruta que os podéis encontrar de pasajeros en modo local, con lo que la voy a poner como lo mejor, pero un poco por debajo de Sherman Hill, ya que este último a mi parecer mejora la simulación del tren. Y para finalizar me he dejado lo mejor, ya que para mí, en mi modesta opinión, no hay mejor DLC que este LGV Marsella-Aviñón. Soy un gran admirador del TGV, tengo debilidad por este tren desde hace mucho tiempo y cuando salió este DLC no me defraudó en absoluto. Estamos ante un tren espectacular, muy bien hecho por dentro y por fuera, muy funcional, donde tenemos una cabina donde funciona prácticamente todo y donde se recrea hasta el más mínimo detalle. Una ruta muy bien optimizada donde podemos tener la experiencia de conducir este tren a más de 300 km por hora sin apenas un tirón. Por ponerle alguna pega, la ruta se hace corta y nos da ganas de seguir hasta París. Pero obviamente para que una línea de alta velocidad se haga más o menos larga, tendría que ser una ruta de al menos 500 km y creo que Dovetail no está por la labor. Si os gusta la alta velocidad, no vais a tener una mejor experiencia que con este DLC. Obviamente lo voy a poner como lo mejor, superando en mi caso a cualquier DLC anterior. Y nada más. Espero que este análisis os ayude para decidir si tenéis pensado adquirir algún DLC. Podéis poner vuestras opiniones en los comentarios, siempre con respeto. Y no olvidéis de darle un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.